Más de 85.000 personas que fueron contagiadas por COVID-19 tienen secuelas prolongadas de esta enfermedad. Así lo señaló el Ministerio de Salud luego de hacer una evaluación de cómo ha ido esta crisis sanitaria en nuestro país durante los últimos 2 años. Para conversar sobre este tema nos encontramos con el diputado Patricio Rosas. Él es representante del distrito 24 de la región de Los Ríos y además integra la Comisión de Salud. ¿Cómo está, diputado? Hola, ¿cómo estás? Sí, interesante y preocupante la noticia, aunque yo creo que es un poco más de lo que se plantea ahí. Sí, estas son unas cifras que se fueron entregadas hace algunos días por parte del Ministerio de Salud, en donde se han ido registrando un aumento significativo en aquellas personas que padecieron la enfermedad y que tienen secuelas prolongadas que pueden además ser muy diversas, ¿no? Pueden ir desde problemas cognitivos, problemas de molestias físicas, deficiencias respiratorias. ¿Si nos puede comentar un poquitito sobre eso, diputado? Claro, porque hay que hacer una distinción del COVID prolongado, las secuelas de COVID prolongado, pero también hay otras secuelas que son parte del síndrome post-COVID. Y ese es un tema que está como en la nebulosa, todavía se está construyendo. Y dentro de eso hay prácticamente 3 veces la cifra de personas que sí están haciendo un COVID prolongado, una secuela por COVID prolongado. Y aquí está el tema, obviamente, pulmonar, que es el que más llama la atención y el que más genera molestias, porque quedan con un daño pulmonar evidente, parecido a lo que dejaba una neumonía muy severa, porque es justamente el COVID que deja, lo que hace es una neumonía en las personas que terminan en la UCI, y esa neumonía severa deja mucho daño pulmonar, entonces se cansan muy fácil, necesitan muchos de ellos oxígeno porque no le alcanza con los alvéolos que tienen funcionando. Esa es una de las secuelas. Eh, ¿Cuál otra te referías tú que era de interés de ustedes? Claro, lo que señalaban es que no solamente está, digamos, tal como usted señalaba, estas molestias o afección, digamos, al área pulmonar, sino que también se han visto algunos problemas a nivel neurológico, también, Sí, por sí, ejemplo, debilidad muscular, que es algo que uno así quizás es. podría no tener tan vinculado, digamos, a lo que es una infección respiratoria. Claro, se produce, tú te acuerdas que uno de los síntomas cardinales también era la pérdida del olfato y el gusto. Y la pérdida del olfato involucra una infección en que el COVID también afectaba el encéfalo. Y eso en muchas personas llegó a generar efectos que se prolongaron más allá de la enfermedad misma, del mes posterior a la enfermedad, por ejemplo, con alteraciones de la memoria, con alteraciones de los recuerdos, de la capacidad de generar recuerdos, con percepciones distintas del tema temporal, y personas que incluso quedaron con pérdida de sentidos como el olfato o el gusto en forma permanente. Eh, y fuera de eso también hay otras personas que tenían padecimientos ya previos de alguna patología psiquiátrica y esta se empeoró producto de la infección. Y en tema neuromuscular, bueno, pacientes que perdieron mucha masa muscular por estar intubados o estar en la UCI por muchos meses incluso, eh, están con secuelas notorias, con articulaciones que quedaron congeladas, muchas de ellas, entonces están con una quine muy prolongada para poder lograr recuperar la movilidad, tanto respiratoria como la movilidad del resto del cuerpo, donde además quedaron con escaras. Entonces, hay muchas personas que todavía, habiendo egresado hace meses, de 6, 7 meses incluso de las UCI, hoy día están con otros procesos en que han estado teniendo que realimentarlos, hiperalimentarlos porque bajaron mucho de peso, porque perdieron mucha masa muscular. Claro, por parte de la autoridad sanitaria se explicaba que la cantidad de personas que estaría afectada de lo que se está conociendo como el long COVID, ¿no? Como el COVID prolongado, que es cuando estos síntomas duran más allá de 90 días de haber contraído la enfermedad, serían cerca de un tercio de las personas que están en lista de espera para cirugías en el país. Es decir, es un número considerable las que se encuentran en espera para tratamientos de rehabilitación
o de apoyo, digamos, porque incluso, por ejemplo, también se han visto casos de fallas renales, personas que tienen ya el sistema comprometido. Entonces, desde esa perspectiva también existe una preocupación por parte del gobierno sobre si es posible o no ingresar también este COVID prolongado a las patologías GES y que desde ahí también puedan tener una cobertura mayor, pero al parecer en el escenario económico actual y también dada la diversidad de características que presenta este COVID prolongado, no sería algo tan sencillo. Claro, es que primero tenemos que entender que esta patología tenemos una casuística del daño que hizo los dos, tres, cuatro oleajes primeros que tuvimos sin vacuna. Todos esos oleajes que tuvimos del virus en toda nuestra población sin vacuna, en general dejaron mucho daño. Ya cuando un año después existió el plan de vacunación y comenzó a vacunarse a las personas, es distinto el efecto. Hay menos daño y ahí el daño se centra más en los efectos de las personas que probablemente cayeron a la UCI porque no tenían las vacunas puestas o no tenían el plan completo. Entonces, las personas que en el primer año de pandemia sufrieron el daño pulmonar por COVID, también tuvieron, como bien dice el tema del long COVID, también tienen síntomas y tienen daños en otros sistemas. Y eso todavía no está bien determinado cuál es el síndrome completo, como para llevarlo al auge. Ahora, esto lo planteamos en la Comisión de Salud el año pasado, sí, el año pasado, acerca de los pacientes secuelados que podrían llegar al final de la pandemia a cerca de 500.000 personas, prácticamente entendiendo que un 10% de las personas tiene hospitalización y cerca de 5 millones de personas van a haber sido las contagiadas, más o menos, de acuerdo a las cifras que nosotros estimamos. Y esas 500.000 personas van a tener distintos grados del síndrome. Y ese síndrome, una vez que se determine, ahí planteamos que se debería hacer una especie de auge para esa prestación, que probablemente iba a ser paralelo al auge de asma o muy cercano a eso, porque comparten mucho del daño pulmonar, pero tienen estos otros flecos que son nutricionales, que son también de memoria y de afección de otros sistemas, como el renal también. Sí, comentaba hace algunos días también en un medio de comunicación una de las integrantes de la Sociedad Chilena de Infectología que ha visto personas que incluso, por ejemplo, siendo ingenieros, no podían realizar operaciones matemáticas sencillas, multiplicar, dividir, cómo se ha ido complejizando. Desde esa mirada, por ejemplo, también se hablaba que quizás una de las maneras en las cuales se podía apoyar a esta población que se encuentra con estas secuelas prolongadas debido a la infección por COVID podría ser justamente cuando esto le genera algún impedimento, por ejemplo, en términos laborales, en términos psicológicos, en términos de la capacidad de ser autovalente. Quizás por ahí, ¿a usted le parece que podría haber también una priorización en el caso de que fuera necesario? Claro, la neurorehabilitación y todo lo que significa la terapéutica ocupacional para estos pacientes también tiene que estar dentro de las garantías auge si es que se plantea como un cuadro auge. Ahora, si es que se plantea como un cuadro que se va a atender por un programa especial, también tiene que estar ambas cosas, no solo la respiratoria y el sistema de oxígeno en las casas, sino también la neurorehabilitación y la kinesiología también en muchos casos y la terapeuta ocupacional, porque hay una gran dispersión de los daños que produce el virus, porque el virus te produce una enfermedad que abarca todo el cuerpo y algunas personas tienen mayor propensión a tener ciertos daños. Entonces, hemos visto cómo algunas, incluso variantes, tienen más daño cerebral, otras más daño pulmonar, otras más daño neuromuscular. Entonces, las variantes han ido dejando distintos pacientes distintas secuelas también.
Ujú. Mira, eso no lo había, es interesante también porque, claro, diferentes pueden ser las secuelas de aquellas personas que estuvieron en las primeras olas en el 2020, contagiados sin vacunas y con las primeras cepas, a lo que ha ido siendo luego con las variantes Delta, Omicron, y que además también entran a jugar la posibilidad de haber tenido acceso a las vacunas. En esa dirección y también considerando que en los últimos días ha ido manifestándose también un aumento en las cifras de contagio, ¿cómo podría usted prever el avance, digamos, de estas complicaciones? Quizás ya hay algunos estudios diputados en relación a qué tanto efecto prolongado, por ejemplo, tuvieron las cepas Delta, Omicron, también considerando el porcentaje de vacunación. Bueno, claramente las variantes que hicieron su entrada mientras no había vacunación dejaron mucho daño. Ya posterior a ello, las nuevas variantes han dejado más daño en las personas no vacunadas, por una parte, y en las que no tienen completo su esquema de vacunación. Porque hay un concepto que yo creo que no se ha entendido muy bien. El hecho de que tu última vacuna tenga más de 6 meses es como que no te hubieras vacunado nunca. Entonces, entras a la población no vacunada y eso lamentablemente no se ha podido transmitir. Hay toda una campaña del Ministerio de Salud hoy día, por una parte, sí, la vacuna es un elemento para controlar el daño que hace las distintas variantes, pero también tiene una vigencia. Y si se te venció, haz como que no tienes vacuna, entonces tienes que vacunarte. Entonces, en el fondo, podemos liberar las restricciones, incluso la de la mascarilla en lugares abiertos y todo, pero entendiendo que nuestra responsabilidad es mantener nuestras vacunas al día, en el sentido de que a los 6 meses es como si no estuviéramos vacunados. Así que ojo con eso. Y donde más preocupa eso es en los adultos mayores de 50, 60 en general, que dicen, no, yo ya me vacuné, sí, pero tiene 2 dosis y está atrasado más de un año, es como si no se hubiera vacunado. Y esos pacientes son los que finalmente tienen el mayor riesgo frente a una enfermedad de terminar en una UCI. Claro, existe a veces una resistencia porque es primera vez, digamos, que la comunidad se ve enfrentada a esta necesidad de unos procesos de vacunación tan seguidos, ¿no? Habitualmente, anterior a la crisis sanitaria por COVID, la vacuna contra la influenza, por ejemplo, era una dosis que se aplicaba una vez al año y en una temporada específica y también en una población específica. Ahora esta vacuna es una vacuna que está para toda la comunidad y además en 2 dosis, entonces de repente que se genera cierta resistencia por los efectos también que puede tener en el funcionamiento, digamos, del cuerpo, desde el desconocimiento que existe. Claro, lo que no se ha podido también captar por la comunidad o no lo hemos podido comunicar adecuadamente a los médicos es que este virus, a diferencia del sincicial respiratorio o el virus de la gripe, de la influenza, no es un virus estacional como estos que solamente abarcan en el invierno, que hacen su curva empezando el otoño y cursan en el invierno. En cambio, el virus en el COVID es todo el año, invierno, otoño, verano, todo el año. Entonces, por eso es que la vacunación tiene que ser reforzada por lo menos 2 veces al año, más o menos, es lo que se está viendo. Eh, pero también tenemos que estar abiertos a que es posible que también las vacunas que hoy día tenemos salga una variante y en marzo próximo del año que viene tengamos una variante que necesite otras vacunas. Entonces, esto es evolutivo. En algún momento, hace 4 años, o sea, 2 años atrás, cuando llegó recién esto a Chile, se planteaba que la comparación con la viruela, que había demorado 80 años en eliminarse, en esa época no tenían las mismas capacidades de hoy día, y que había eliminado a cerca de 100 millones de personas. Y se decía, nunca vamos a llegar a eso. Ojo, ya con toda la tecnología que tenemos, ya van 18 millones de personas fallecidas en el mundo por esta patología, a pesar de que tenemos vacunas. Entonces, tenemos que tener una humildad bastante grande en reconocer que este es un enemigo muy difícil de manejar si es que no utilizamos como prevención una adecuada campaña de vacunación. Entonces, Diputado, la percepción de riesgo.
Diputado, y una última consulta en estos últimos minutitos, tiene que ver también con una, ¿cómo lo ve usted? Con una recomendación, digamos, como médico, como profesional de la salud, es que en esta época también se encuentran realizando campañas de vacunación, bueno, de influenza, sobre todo en establecimientos educacionales, adultos mayores. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Tomar distancia entre una vacuna y otra, sobre todo en esta población más vulnerable? Si es que uno se pone, por ejemplo, o los hijos, los abuelitos se ponen las vacunas contra la influenza, esperar un tiempo para también tener una cuarta dosis o tercera dosis en el caso de los menores. Yo creo que debe haber distancia entre una vacuna y otra. Mi opinión, de acuerdo a lo que he leído de las distintas publicaciones que hay a nivel internacional. Eh, Hay discrepancias, en eso la ciencia todavía, como es un tema muy reciente, muy en evolución, hay discrepancias, pero en lo personal creo que me he formado esa convicción de que tiene que haber una distancia entre una vacuna y otra. Segundo, que uno tiene que tener claro que si pasaron 6 meses de tu última vacuna, es como si no estuvieras vacunado, no tienes anticuerpo contra el virus, o sea, estás virgen al virus y el virus te va a atacar. Aunque sea el mismo virus que hace 6 meses pudiste encontrártelo y no te enfermó porque tenías tus anticuerpos. Pero el mismo virus 6 meses después puede atacarte y decir, ah, no tiene anticuerpo, te infecta y te va a infectar como si, con todo, digamos, pulmón y todas las lesiones que genera y puedes terminar en la UCI si eres parte del grupo con factores de riesgo cardiovascular, obesidad y algún trastorno pulmonar o de otro tipo. Y con respecto también, aprovechando, ¿no?, el espacio, diputado, con las diferentes vacunas, porque hay personas que, por ejemplo, partieron su calendario de vacunación con Sinovac, luego tuvieron Pfizer, AstraZeneca y ahora también está en la vacuna Moderna. Entonces, ¿existe también alguna dificultad en torno a eso? ¿Es posible que si uno tuvo Coronavac, luego tuvo Pfizer, ahora tenga otra vacuna, va bien? También esas son parte de las dudas e inquietudes que manifiestan algunas personas. Mira, todas las vacunas son, en general, tienen el efecto de que te generan anticuerpos. Algunas son más eficientes y todos esos anticuerpos hacen que tú no hagas la enfermedad grave. Y para eso es lo que se está vacunando. Porque hoy día no tenemos una vacuna que te elimine el virus. Eso no lo vamos a tener todavía. Pero sí que no hagas la enfermedad grave. Ahora, algunas, como Pfizer, Moderna y AstraZeneca, también tienen otro rol que no la tiene la Sinovac, que es disminuir la capacidad de contagio si es que te enfermas. O sea, una es que te enfermas y no vas a hacer la enfermedad grave, y además esta disminuyen la capacidad de contagio. Ahora, eso estaba demostrado para las cepas antes de la Omicron. Hoy día se ha visto que esto ha disminuido igual, pero yo recomendaría esencialmente que se traten de utilizar esas tres que he nombrado. Son las que tienen los dos potenciales. Te protegen la enfermedad grave y disminuye la capacidad de infectar. Entonces, Chile debería ser una curva más baja en cuanto a no llegar a picos tan altos y por lo tanto con menos daño. Muchas gracias, diputado Patricio Rosas, por este espacio de conversación y también de información a la ciudadanía sobre cómo va evolucionando la crisis sanitaria en el país y cómo es que se puede avanzar a erradicarla pronto, esperemos. Un abrazo, que esté bien.